Importante es ver en los trastornos electrolíticos los trastornos del potasio. Los trastornos del potasio fundamentalmente tienen una connotación sobre el sistema muscular, básicamente cardiovascular, y ahí el más riesgo. Recordemos nosotros que el potasio es el principal catión intracelular, por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de potasio en la circulación está en un rango de 3.5 a 5.2. Ese es el rango de normalidad clásico. Se dice que una hipocalemia es menos de 3.5 y una hipercalemia mayor de 5.5. El potasio, ¿no? El potasio suele disminuir usualmente por redistribución. La causa más importante es la redistribución. Vamos a tener nosotros entonces que la hipocalemia tiene una clínica muy característica. Lo decían las abuelas, el calambre. Cuando alguien sufría de calambres, las abuelas decían, te falta potasio, cómete un plátano. Entonces esa era una costumbre muy antigua, debido a que el cólera característicamente es un cuadro que produce severa hipocalemia, y esto viene de épocas ancestrales en las cuales, acuérdense que en Europa la mayoría son supervivientes de grandes plagas de cólera durante el siglo XIV. Entonces el calambre es el gran marcador clínico de la hipocalemia. La debilidad es común tanto a la hipo como a la hipercalemia, con la diferencia que en la hiper es de tipo flácida. Ambas son ascendentes, pero más flácida y con hiporreflexia es la hiper. En el caso de la hipo va a haber una parálisis ascendente, pero inicialmente calambre. Y posteriormente parálisis respiratoria. La parálisis respiratoria incluso sobreviene antes que el paro cardíaco. Recordemos que los trastornos del sodio no te matan. Generalmente los trastornos del sodio te dejan secuelas neurológicas importantes, ¿no? Pero no te matan. En cambio, los trastornos del potasio sí. A nivel del corazón, generalmente los trastornos de repolarización son los más frecuentes. Vamos a tener nosotros que en el caso de hipercalemia, sí hay una correlación muy exacta entre la cantidad de potasio y el cambio electrocardiográfico. En el caso de la electrocardiografía, ¿no? En la hipocalemia vamos a tener nosotros que no hay correlación, no hay correlación, pero sí hay cambios característicos. Son básicamente trastornos de repolarización. Entonces tendremos, ¿no? Típicamente una T, ¿no? Una T aplanada, tenemos una T negativa, generalmente asimétrica, posteriormente aparecerá la onda U, o paralelamente aparece una onda U, y de ahí aparece ya una onda U prominente. Generalmente el ST se prolonga un poco y va a haber infradesnivel del ST como si fuera una injuria subendocárdica. Esta característica entonces es importante, pero no tiene correlación con el nivel. A nivel digestivo es interesante porque el músculo también se afecta, y se afectará el músculo básicamente produciendo primero estreñimiento y después un hilio, típicamente en niños y en ancianos. La hipocalemia entonces, como decíamos, va a ser por debajo de 3.5, va a ser una hipocalemia leve entre 3 y 3.4, moderada entre 2.5 y 2.9, severa entre 2 a 2.4, grave con riesgo de muerte menor de 2. Entonces el paciente, la causa más frecuente es redistribución. ¿Qué significa eso? Al interior de la célula es fácil que el potasio ingrese. Va a ingresar el potasio al interior de la célula. La causa más frecuente, las alcalosis, básicamente la alcalosis metabólica. Recuerden ustedes que el paciente alcalótico, ¿no?, va a intentar obtener hidrogeniones del interior de la célula, y de esa manera puede muchas veces lograr desplazar hidrogeniones hacia afuera intercambiándolos por potasio, cargas positivas. La alcalosis tiene esa característica. O sea, siempre uno puede decir, o uno tiene, no es una regla, pero cuando el pH se incrementa, el potasio disminuye.
Y cuando el pH disminuye, el potasio se incrementa. La excepción a la regla, el cólera. Entonces, la redistribución característica, la insulina tiene alta potencia de introducir el potasio al interior de la célula, junto con la glucosa. Y es uno de los más potentes inductores de hipocalemia, especialmente se utiliza terapéuticamente en el manejo de la hipercalemia, como vamos a ver. Además, los beta-2 agonistas, recordemos que los beta-2 agonistas, cuando hemos revisado neumología, actúan sobre proteína G, incrementando el AMP cíclico, pero al momento que activan el segundo mensajero, aperturan los canales de potasio y estos ingresan. Un efecto adverso de los betas agonistas es justamente la hipocalemia. También se usa con muy poca efectividad en la hipercalemia y tiene este efecto. La parálisis hipocalémica familiar es típicamente mujeres que suelen tener debilidad progresiva y recurrente, ¿no? Especialmente severa debilidad que puede llegar a veces incluso a comprometer la respiración, y estos pacientes son totalmente recurrentes. Por eso se llama parálisis periódica familiar. Estas son las causas de redistribución clásicas, que son las más frecuentes, hipocalemias. Recordemos que en los hospitales muchas veces los más que hacen hipocalemias son los ancianos que son erróneamente nebulizados utilizando beta-2 agonistas sin tener realmente indicación. La depresión, o sea, el perder potasio, recuerden la regla, todo lo que se pierde en nefrología tiene dos orígenes, se pierde por vía renal o por vía extrarrenal. Ok. Entonces, la pérdida de potasio típicamente, al igual que muchas otras patologías electrolíticas, hay que dosar el electrolito en la orina 24 horas. Y entonces, si la orina 24 horas, el potasio en la orina 24 horas es mayor de 20 miliequivalentes por litro, eso quiere decir que está perdiendo potasio por la orina. Esa es una causa renal, mayor de 20. Típico de los diuréticos. Acuérdense que el diurético, ya lo habíamos visto, también es causa de hiponatremia hipovolémica, y les decía en ese momento que suele producir, también va a excretar el diurético potasio e hidrogeniones, y por lo tanto, al excretar hidrogeniones, va a producir alcalosis metabólica hipoclorémica hipocalémica. Las tubulopatías también, y el hiperaldosteronismo. ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona es una hormona producida, nosotros ya sabemos, a nivel de corteza, la zona fascicular y glomerular, y la aldosterona reabsorbe agua y sodio, los reabsorbe juntos, ¿no? Y excreta potasio y excreta hidrogeniones. Entonces, cuando tenemos exceso de actividad, hiperaldosteronismo primario clásico, vamos a tener mayor retención de agua, expansión e hipertensión severa, hiperaldosteronismo primario, asociado a hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Se dan cuenta? Hiperaldosteronismo. Las pérdidas extrarrenales. La más característica de todas, obviamente el potasio acá está menor de 20, es la diarrea coleriforme. El cólera, recuerden, el cólera, como muchos procesos infecciosos, la gran mayoría hacen una diarrea común y corriente. Pero en el caso del cólera severo, que es un 15% de los cóleras, el cólera severo suele ser muy secretor y bota mucho potasio y bicarbonato. Entonces, al botar bicarbonato produce acidosis metabólica, pero anion gap normal. Y entonces una acidosis debería ir con hipercalemia, pero como excreta demasiado potasio, suele excretar aproximadamente 28 miligramos por litro, entonces va a producir una acidosis metabólica anion gap normal, pero hiperclorémica hipocalémica. Y este potasio, ¿por qué dicen 28 por litro? Es que un cólera severo suele hacer entre 10 a 20 litros de diarrea por día. ¿Se dan cuenta? Los vómitos característicamente pierde hidrogeniones y produce hipocalemia, y el adenoma velloso es típicamente un paciente con diarrea crónica secretora de potasio, característico. Entonces tenemos ahí las causas de hipocalemia. Entonces, ¿cómo vamos a manejar al paciente con hipocalemia? Al paciente con hipocalemia lo vamos a manejar de acuerdo a su nivel y a la causa.
Si un paciente tiene causa de redistribución, la causa de la redistribución no se recomienda aporte de potasio, porque vamos a aumentar la calemia total. Entonces, lo que debemos tender es a que se corrija la redistribución. Si es leve o moderado, estamos hablando hasta 2.5, es ideal en la redistribución corregir la redistribución. Y el aporte oral puede ser útil. Generalmente en las depresiones, en el leve, aporte oral de potasio, generalmente líquidos ricos en potasio o alimentos ricos en potasio, y en el moderado se suele hidratar al paciente colocando potasio dentro de la dilución del litro. Entonces, hidratación básicamente. El severo es el que recibe el reto de potasio. Recuerden que un reto de potasio va fundamentalmente por vía central, catéteres centrales. Entonces, porque es una solución muy ácida. Entonces, se suele dar retos 20 miliequivalentes por hora, por reto. Generalmente se dan 2 retos, ¿ok? O sea, 40 miliequivalentes. Cuando el paciente todavía sigue perdiendo potasio y vuelve a caer nuevamente, cuando es recurrente, se recomienda utilizar espironolactona, que es un bloqueador de receptor ¿de quién? De aldosterona, ¿ok? Y ese es ahorrador de potasio. En el grave, el paciente puede fallecer. Acuérdense que el paciente con hipocalemia va a ser paro en sístole. ¿Y qué tipo de problema va a ser? Fundamentalmente actividad eléctrica sin pulso, lo que se llama una disociación electromecánica. Entonces el grave se le debe colocar hasta 4 retos, eso significa 80 miliequivalentes en total, alrededor de 4 horas, y luego evaluar cómo se eleva. Si no logramos elevar ostensiblemente el potasio, debemos estar ante una complicación que es la hipomagnesemia. La hipomagnesemia suele producir la refractariedad en los pacientes con hipocalemia. Típicamente el magnesio bajo, la hipomagnesemia, nos produce hipocalemia severa y esta hipomagnesemia por lo general produce síntomas de tetania. Es una causa de tetania. Recuerden que la causa número 1 de tetania, ¿cuál es? Hipocalcemia. Y después sigue la hipomagnesemia y la alcalosis respiratoria. Entonces son las causas de tetania. Entonces acá, como decíamos, el paciente se va a responder de esta manera y el paciente generalmente va a ir sino a la reposición de magnesio al 10%. Entonces este es básicamente el manejo de la hipocalemia.